El suelo es una mezcla homogénea de material mineral, arena, limo, arcilla, materia orgánica, aire, agua. Y al suelo se lo conoce básicamente por el tamaño, ¿sí?, de sus partículas. El tamaño máximo de lo que es un suelo tendría que ser 2 milímetros. Por debajo de ello tenemos al limo y a la arena, ¿sí? Por lo tanto, un suelo es una mezcla homogénea de arena, limo, arcilla, materia orgánica, aire, agua, y todos los materiales minerales u orgánicos tienen que tener un diámetro igual o menor a 2 milímetros. ¿Cómo se origina el suelo? El suelo es el producto de unas transformaciones que llamamos nosotros meteorización, principalmente de la roca. La roca es un conjunto de minerales que sufre transformaciones en el tiempo, y esa transformación es en el tiempo geológico, implica miles o millones de años para transformar un bloque de roca en lo que vemos hoy, un perfil del suelo. Es muy importante entender que la formación del suelo es tan lenta, pero su degradación puede ser tan rápida. Y producir 10 centímetros de suelo equivale a miles de años. Pero eliminar o perder 10 centímetros de suelo podría ser en una semana, o menos incluso. Por lo tanto, es muy importante proteger ese suelo. Y decíamos que una de las formas de proteger al suelo es mantenerlo cubierto durante gran parte del año, ya sea utilizándolo o no. Se denomina suelo a la corteza de la superficie terrestre, biológicamente activa, que proviene de la desintegración de las rocas o de su alteración física y de la actividad de los seres vivos que sobre ella se asientan. ¿En qué consiste la biología de los suelos? Bueno, la biología de suelos estudia básicamente todos los organismos, ya sean macro, meso o microorganismos que están en el suelo. Los macroorganismos, por ejemplo, son los más grandes, los roedores y demás que estén. Los mesoorganismos son algunos insectos o algunas lombrices, y los microorganismos son algas, hongos, bacterias, que están en el suelo también. Y lo que nosotros hacemos es, y mira que cuando hablamos de microorganismos, sabemos que microorganismos hay en todas partes, pero nosotros nos enfocamos en el estudio de los microorganismos en el suelo, o de los organismos en el suelo. ¿Cuál es la función de esos organismos en el suelo? Cuando nosotros hablamos de suelos, tenemos que tener en cuenta, el suelo está compuesto de diversas fracciones. Tenemos un suelo compuesto de arena, limo, arcilla, y así tenemos un suelo arcilloso, un suelo arenoso y demás. Pero también ese suelo tiene un componente orgánico, que es la materia orgánica del suelo. Y esos microorganismos del suelo están muy relacionados con lo que es la materia orgánica del suelo. La materia orgánica del suelo sirve para proveer los nutrientes que necesitan las plantas para desarrollarse normalmente. ¿Y cuál es la función de esos microorganismos con respecto a la materia orgánica? Pues la materia orgánica fresca, materia orgánica como tal, no puede ser aprovechada por las plantas. Lo que hacen los microorganismos entonces es descomponer esa materia orgánica y liberar todos los nutrientes que tiene esa materia orgánica, liberar los nutrientes para que puedan estar disponibles para las plantas. Entonces es un poco eso lo que estudiamos en biología del suelo. Hay que recalcar de que cuando nosotros hablamos de microorganismos, no hay solamente microorganismos que causan efectos positivos como los que yo estoy citando, ¿verdad? La descomposición de la materia orgánica, eso hace que se liberen los nutrientes, que las plantas puedan absorber esos nutrientes, sino que también hay microorganismos que causan daño, que causan enfermedades, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, nosotros
no vemos esa parte de los microorganismos en biología, sino más bien aquellos organismos promotores del crecimiento vegetal. Todos aquellos organismos o microorganismos que afecten positivamente a las plantas. Eso es básicamente lo que hacemos. El perfil de un suelo es la sección o corte vertical que describen y analizan los investigadores con vistas a determinar sus características y posteriormente clasificarlo. La muestra seleccionada suele tener aproximadamente entre 1 metro o 2 de profundidad si la roca madre o el material parental no aparecen antes. Este modo de proceder no significa que puedan alcanzar mucho mayor espesor en algunas ocasiones, sino que con vistas a clasificarlo tan solo se utilizan los mencionados 1 o 2 metros superficiales, dependiendo de la taxonomía concreta que utilicemos. Un perfil del suelo. Esto es lo que llamamos nosotros un perfil, que es un corte vertical que se hace al suelo y nos permite observar las características físicas del suelo. El suelo es un recurso muy importante que, de acuerdo a cómo se le conoce, vamos a poder cuidarlo, utilizarlo, aprovecharlo sustentablemente. Entonces, este perfil nos muestra una cantidad de informaciones en relación a este suelo, a sus potencialidades y o limitaciones. El perfil del suelo nos permite observar varias capas que llamamos nosotros horizontes. Estos horizontes que en primera parte, aquí en la primera parte superior tenemos la parte donde se acumula mayor cantidad de materia orgánica, humus, es la parte más rica del suelo, es el banco de nutrientes del suelo para la planta, por ello es muy importante conservar esta primera parte. Hablamos de erosión, una forma de degradación del suelo que es una de las formas más comunes de degradación del suelo por el arrastre que sufre estos componentes, por el efecto del agua, principalmente aquí en la región oriental. Entonces este horizonte superior, llamado nosotros horizonte A, es donde se acumula la mayor cantidad de nutrientes, ¿sí? Posteriormente, en la medida que vamos avanzando, encontramos que tenemos una acumulación de arcilla. Y esa arcilla es muy importante, ¿por qué? Porque desarrolla lo que llamamos microporos. Y esos microporos nos dan la posibilidad de acumular más agua y acumular más nutrientes. Y es de donde las raíces profundas pueden capturar agua y nutrientes para poder desarrollarse normalmente. Entonces, estamos ante un perfil de un suelo profundo, bien aireado, bien desarrollado, con características ideales para la actividad agrícola. O sea, todas las especies agronómicas pueden desarrollarse muy bien en este suelo. Se suele hablar de sus horizontes constituyentes, sin embargo, puede darse el caso que un suelo no atesore más que 1 o 2 horizontes, a veces muy parecidos, siendo fácil confundir a los no iniciados. Por tanto, esta es la primera lección que debemos aprender. No todos los perfiles de suelos tienen que estar necesariamente constituidos por varios horizontes.
muestreo es la actividad que permite determinar el verdadero estado nutricional del suelo. Refiere fundamentalmente a la disponibilidad de nutrientes para las plantas y nivel de acidez del mismo, con el objetivo de analizar la fertilidad y el nivel de enmiendas a desarrollar. ¿Por qué es tan importante el muestreo de los suelos? Es un procedimiento que se realiza con la finalidad de ¿qué? De conocer o determinar la calidad, o mejor dicho, dar un diagnóstico general de las propiedades químicas del suelo, ¿verdad? A pocas palabras, saber en qué condiciones químicas se encuentra el suelo a fin de ¿qué? De determinar o de tomar una decisión en el sentido si nuestro cultivo que posteriormente vamos a estar sembrando o cultivando necesita algún manejo, ya sea de fertilización o aplicación de algún correctivo del suelo como la cal agrícola o un acondicionador como es el yeso u otro fertilizante o producto que se utiliza para el mejoramiento del mismo. Las consideraciones técnicas para un buen muestreo de suelo por regla general son 4, ¿verdad? Primeramente la pendiente del terreno, ¿verdad? En segundo lugar la textura del suelo. También se considera mucho el color del suelo en el sentido de que el color del suelo va directamente relacionado con lo que es la pendiente, si un suelo de zona baja, un suelo de zona alta, ¿verdad? Y también con el material de origen del mismo, ¿verdad? Y por último, dentro del rango de importancia sería el histórico y manejo que tiene ese suelo. Si es un suelo de uso agrícola, si es un suelo de uso ganadero, si es un suelo de uso forestal, esa consideración resulta muy importante a la hora de subdividir el terreno o la finca que uno va a estar haciendo el muestreo relacionado a la cantidad de muestras que uno va a estar tomando para posteriormente llevar a un análisis. Primeramente, los materiales que uno debe tener a mano para realizar un muestreo de suelo. Los mismos son una pala, ¿verdad? Una pala de corte, puede ser plana o ondulada, un balde, también etiquetas, ¿verdad? Un bolígrafo, pinceles, bolsitas de polietileno o mejor dicho bolsitas de hule limpias, libres de cualquier agente contaminante, ¿verdad? Eso es la forma más sencilla y práctica de realizar un muestreo de suelo. Existe otro material que también se utiliza, que facilita mucho el muestreo, que son las barrenas, ¿verdad? Existen 3 a 4 tipos de barrena: la barrena tipo holandesa, la barrena tipo de vaso, la de tubo, ¿verdad? Y la de rosca. Esas barrenas pueden ser fabricadas, ¿verdad? En forma, vamos a llamarle casera, ¿verdad? Uno saca alguna foto de internet o de alguna bibliografía, lleva al tornero o a un herrero del barrio, ¿verdad? Y la persona lo fabrica. Por lo general no existen empresas que venden barrenas, no existe una barrena que venga de alguna empresa con una marca registrada, sino más bien la mayoría son fabricadas, vamos a decirle, de forma casera. El procedimiento, una vez elegido el terreno y teniendo en cuenta las consideraciones que se dijo anteriormente, ya sea la pendiente, textura, color y el histórico de uso, lo primero que uno debe hacer es la limpieza del terreno, ¿verdad? Eliminar todo el material vegetativo que se ve en el suelo, ¿verdad? Posterior a eso, hacer un hoyo en forma de V, más o menos unos 15 a 20 centímetros de diámetro y también con unos 20 a 25 centímetros de profundidad. Posteriormente a ese hoyo se extraen una lámina de suelo de más o menos un espesor de 5 centímetros, ¿verdad? Cubriendo toda la pala, ¿verdad? Esa porción de suelo deben ser eliminadas los bordes, ¿verdad?
con la ayuda de un cuchillo, se eliminan los bordes y se deja la parte del medio, ¿verdad? Esa parte del medio es lo que se introduce en el balde y ese mismo procedimiento se hace luego en el terreno en forma de zigzag. ¿Por qué se eliminan los bordes? Solamente con la finalidad de que al extraer una muestra de suelo con una pala, el volumen del mismo es muy grande. Entonces, a fin de que en 2 o 3 lugares ese balde no se, vamos a decir, llene, se eliminan los bordes. Entonces es solamente una porción mínima del suelo que se extrae, ¿verdad? Posteriormente, ese mismo procedimiento se realiza más o menos en 15 a 20 lugares, de acuerdo a lo que recomienda una metodología para una buena extracción y para que ese suelo sea 100% representativo de lo que es el área en donde uno está queriendo sembrar o producir el cultivo, ¿verdad? Se hace una mezcla homogénea con la ayuda de la mano, ¿verdad? Y posterior a eso, a la mezcla, se introduce o se extrae una porción de más o menos 500 gramos a 1 kilo del suelo. Ese suelo es introducido en una bolsa, ¿verdad? Una bolsa de polietileno. Se cierra esa bolsa y se le coloca una etiqueta, ¿verdad? Esa etiqueta ahí tiene que ver la identificación de la parcela, ¿verdad? El lugar donde se extrajo, ¿verdad? Si de repente uno va a extraer más de una muestra de suelo, ¿verdad? Uno debe identificarlo, ya sea como muestra 1, muestra 2 o alguna referencia del lugar para que en el momento que esa muestra sea llevada al laboratorio presente facilidad de identificación, ¿verdad? En el sentido de que después, a la hora de hacer los análisis, esos resultados van a ir para cada muestra que uno estuvo extrayendo, ¿verdad? Eso va a hacer que de hecho, los resultados de análisis de suelo el análisis de suelo saca un resultado, ¿verdad? Ese resultado viene generalmente con alguna recomendación, entonces esa recomendación está basado o es específicamente para el lugar en donde se sacaron esas submuestras que componen una muestra, ¿verdad? Se puede resumir que el muestreo es un diagnóstico químico de las condiciones del suelo, donde se determina generalmente los valores de pH que, al mismo tiempo, vendría a ser la cualidad que rige la concentración de nutrientes en el mismo y determina el porcentaje de materia orgánica. Es un indicativo químico muy importante para determinar si un suelo presenta o no una buena o baja calidad. Además, determina los tenores de fósforo y de bases intercambiables que son los contenidos de calcio, magnesio, sodio o potasio, y al mismo tiempo da a conocer si el suelo tiene algún tenor tóxico como por ejemplo el aluminio. Un perfil como este nos muestra las características físicas ideales para un cultivo. Por lo tanto, agronómicamente hablando, estamos viendo un suelo profundo, un suelo bien aireado por el color que mencionamos, marrón y rojizo, implica que hay una buena aireación, hay una buena permeabilidad, tenemos macroporos importantes en la parte superficial que permite el desarrollo fácil de las raíces iniciales, las raíces más pequeñas, y tenemos una acumulación de arcilla a menos de 1 metro de profundidad que implica acumulación de agua y nutrientes. Por lo tanto, las características ideales para actividad agrícola o uso agrícola de un suelo básicamente consiste en su buena profundidad mayor a 1 metro. Profundidad mayor a 1 metro implica que el suelo es profundo, con buena aireación, y eso se distingue por el color o marrón o rojizo o rojo. ¿Sí? Buena oxigenación, buena permeabilidad, que implica que no hay acumulación de agua por mucho tiempo en ninguna capa del suelo. Esas son las características físicas ideales. A ello hay que sumarle la fertilidad, que es un aspecto químico, una propiedad química. Si el suelo tiene una buena acumulación de materia orgánica por encima de 2%, eso quiere decir que el suelo tiene buena acumulación de nutrientes para el cultivo. Esas son las características ideales para cualquier planta que pueda desarrollarse, tanto comercial o como hobby, en una casa de jardinería, por ejemplo.